No sé si hay alguna pregunta para la doctora Bruno. ¿Qué requisitos específicos tienen ustedes para la toma de la muestra de la paciente? Y la edad estacional definitivamente es la misma que recomienda la Fetal Foundation de 9 a 11 semanas. Si me da su correo electrónico yo voy a verificar, pero creo que no se necesita que esté en ayunas la paciente. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Esto es un poco más complejo. Es una discusión que todavía está abierta de cuándo hacer la bioquímica y cuándo hacer la ecografía. Sabemos que un poco más temprano en el embarazo, usted mencionó la semana 8, 9, 10, la discriminación de los marcadores entre los embarazos afectados y no afectados es la mejor, y la translucencia nucal es mejor medirla en la semana 12. Y hubo muchos estudios, especialmente en Dinamarca, para el momento óptimo de cada marcador, y eso es lo que Kipros también está haciendo. Y finalmente lo hacen en una sola visita, porque realmente no es muy realista tomar muestras de sangre en la semana 9 y luego asegurarse que todas las mujeres del programa de tamizaje regresen 3 semanas después. Es más una cuestión práctica de organización y de logística. Entonces yo creo que en la vida, la práctica real, en la vida real, no van a lograr que las mujeres vuelvan a tiempo para la siguiente investigación. Entonces hay que, pues se les olvida o no. Es difícil de hacer, entonces es mejor asegurarlo en una sola cita. Y la mayoría de los programas de tamizaje tratan de hacerlo en un solo momento, la muestra de sangre y la ecografía, incluso cuando no reporten el resultado en el mismo día, como mencionamos en el ejemplo. ¿Cuál es el número de muestras que puede colocar en el equipo? En este instrumento pueden poner hasta 50, 48 muestras. Depende un poco cuando uno corre solamente 2 marcadores. Hay 2 sitios para reactivos o muestras. Cuando uno corre 2 marcadores, entonces puede poner más muestras. Cuando uno corre 10 marcadores, entonces puede poner solo unas pocas muestras. Yo pienso que Colombia nunca será un país en el cual, o pues que se preste para el setting del Oscar. Por muchas razones. La primera es porque para nosotros es casi que una realidad inalcanzable que la bioquímica la va a cubrir cualquier seguro, digamos, de salud. El gobierno seguramente nunca lo va a incluir. Hay unas prioridades, creo que son más importantes, y todos lo entendemos así. Entonces muchos de nosotros usamos la bioquímica más en la práctica privada, por decirlo así, que en la pública, y por lo tanto digamos que nosotros dentro de la práctica privada podemos hacer lo que decía el doctor Quijano, que es ver a las pacientes en edades gestacionales más tempranas. Igual nosotros seguimos el embarazo y lo que estamos haciendo realmente es la bioquímica alrededor de semana 9-11 de gestación, y hacemos la translucencia nucal en semana 12, por lo cual digamos que disminuye o pues se nos quita pues la idea del Oscar. Otra de las razones por las cuales no hacemos el Oscar es que precisamente la pregunta que hacía el colega, nosotros dependemos de laboratorios. Muy pocos o ninguno de nosotros tiene la máquina dentro de la clínica. Entonces nosotros tenemos que esperar a recoger un número X de pacientes para poder correr una vez la medición de la bioquímica. Entonces obviamente vamos a tener que esperar hasta recolectar un número de pacientes para poder correr la bioquímica. Entonces creo que por esos factores y porque nos han vendido y hemos leído también, digamos, en la literatura internacional
bueno, más digamos de la Fundación de Medicina Fetal, que la bioquímica, la sensibilidad de la bioquímica es mayor cuando se hace de manera más temprana, y nos hemos apegado a eso y nos ha funcionado. Entonces era más o menos eso el comentario. Sí, estamos de acuerdo en que el tamizaje prenatal no lo cubre el sistema de salud. Así es la situación en Alemania y es en Suiza también, es una cosa más privada. Podemos preguntar si el dinero, si el sistema de salud tiene el dinero o no. En Bielorrusia, por ejemplo, se va a introducir a nivel estatal. Y ya lo introdujeron para todas las mujeres, es universal y es cubierto por el sistema de salud. Tal vez, a ver, yo no quise votar el concepto Oscar, solo quise explicar este concepto. Hasta que no se tuvo el método no podía funcionar. Yo creo que es todo lo contrario, dependiendo de la estructura que tenga cada país o región tiene que encontrar su propia estrategia de tamizaje. Nosotros tenemos un foro de tamizaje prenatal, tenemos un foro que ocurre con cierta regularidad, principalmente para Europa. En este momento, y uno de los temas, bueno, siempre es el tema de calidad, porque hemos entendido que es de vital importancia, pero el otro tema tiene que ver con las estrategias regionales de tamizaje, y la señora que mencioné aquí, Ani, ella está haciendo algo completamente diferente. Ellos primero hacen un tamizaje contingente, empiezan con la bioquímica y solamente las que son las mujeres que tienen riesgo intermedio son las que se remiten a ecografía, y es muy sencillo. En Flandes no pudieron educar un suficiente número de sonografistas para que lo hicieran correctamente, entonces se tomó esa decisión, y yo creo que cada país, cada región tiene que definir su propio concepto de cómo hacerlo, y cuando ustedes en su práctica logren conseguir que la mujer venga en la semana 9 y vuelva en la semana 12, perfecto. Yo sé que no funciona, en otras situaciones no funciona, entonces los felicito. Yo en este momento no estoy 100% segura qué se decidió recientemente en Dinamarca, cómo lo quieren hacer, pero ellos querían medir 3 veces, querían hacerlo, un PAP-A muy temprano, luego PAP-A con translucencia nucal, y en el intermedio la beta-HCG libre, para hacer el máximo. Eso era lo que ellos buscaban, pero no se implementó en la práctica. Y la mayoría de los médicos que conozco dicen, no, yo no logro que la paciente vuelva a tiempo. Entonces, obviamente parece que las mujeres colombianas son más disciplinadas que las mujeres europeas. Nos agrada mucho que tú estés acá, que nos estés dando la charla. Queremos también que tú estés un poquito en contexto con la realidad en Colombia, porque para nosotros hoy no sería una ventaja los 20 minutos que fueron de la realización de la bioquímica, que fue una ventaja hace unos años, pero sí sería una ventaja en cuestión de competitividad, sobre todo el precio. El precio sí va a marcar la diferencia eventualmente, porque digamos que un precio cómodo para una paciente que tenga que pagar la bioquímica sería un punto de entrada muy importante para el sector en Colombia. Yo tengo una pregunta, pero para el doctor Álvaro Vélez, y es, a la luz de todo lo que ha mencionado la doctora de Brunó en esta charla, ¿qué podemos esperar los clínicos de ustedes? En el sentido de cuáles son las novedades que realmente van a introducir para traer a cripto al país. La idea nuestra es reportar lo más rápido posible estos marcadores, como regularmente hemos estado haciendo durante varios años con las otras pruebas endocrinas que estamos procesando. Y específicamente para estos marcadores de tamizaje prenatal, la idea es tratar de reportarla por lo menos de un día para otro, o si no, el mismo día. De modo que nuestro plan es dar un servicio extra rápido.
Con respecto a precio, que pregunta la doctora, hemos sido muy conscientes de que precisamente para poder cubrir una gran cantidad de pacientes que hasta el momento no han tenido acceso a esta clase de pruebas, estamos calculando muy bien y creemos que vamos a poder hacer una muy buena oferta al paciente final en un valor muy asequible para estas dos pruebas de tamizaje prenatal. Que eso creo que es muy alentador, porque pues estos marcadores no han sido de precios bajos, pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. Simplemente creo que es una aclaración y yo no veo el panorama tan pesimista, porque bueno, hablo desde el punto de vista de lo que surgió con la 412 y con lo que surgió para el tamizaje de TSH en neonatal. Se produjo la ley, las EPS se vieron obligadas a tomar este tipo de muestras y se han tratado de incluir otro tipo de tamizajes neonatales para que las cubran las EPS. Sin embargo, les menciono, esto es una lucha ardua y requiere mucho de investigación previa como soporte para la legislación. Por eso pienso que esto que se está dando hoy es un soporte de investigación para que se pueda modificar una legislación que ya existe y pueda ser aprobada dentro de EPS y se pueda dar el cubrimiento por parte de la EPS para el pago de este tipo de pruebas. Entonces yo pienso que ya existe la legislación, pienso que existe una metodología, como mencionó la doctora, es simplemente el país tiene que reforzar un aspecto científico para dar un soporte legislativo y a partir de ahí se produzca el pago por parte de las EPS para cubrir este tipo de enfermedades. De hecho, nosotros estuvimos en conversaciones hace unos 2 o 3 años con el doctor Bermúdez, quien es el coordinador del grupo de genética del Instituto Nacional de Salud, sobre este tema, y ellos expresaron un interés muy grande en lograr entregar todas ese tipo de relaciones incluidas con los planes organizativos de salud. Obviamente, como usted bien dice, doctor, hay un largo camino por recorrer, pero siento que probablemente vamos en la dirección correcta. Yo entiendo muy bien, esto no es lo que yo quería decir, encontrar el Oscar, pero les quería explicar por qué funciona esto así, y tenemos naturalmente otras máquinas en investigación. La ventaja, o yo quería mostrarles la confiabilidad del método, la calidad comprobada, y pueden estar seguros de que no hay ningún problema con las medianas, y tal vez no lo saben, pero probablemente sí entiendan que para nuestro método incluso el software no era una opción para hacer algo con las medianas, no, o sea, no estaba abierto, porque las medianas en unas regiones en donde creemos que son caucásicas, pero luego no, hay cosas distintas, y ahora hay opción de ir 5% más alto o 5% más bajo, pero no más. Antes, durante muchos años, eso no era posible, y yo creo que esto es, conjuntamente con la precisión, es tal vez lo más importante como ventaja, y que hace este método muy confiable y ayuda a tener unos resultados confiables. Tengo una pregunta. Hay que recoger las muestras y luego hay que enviarlas al laboratorio o las envían a medida que las van recogiendo. Bueno, muy bien. Nosotros enviamos a los pacientes a un laboratorio. Entonces, ese laboratorio toma la muestra, pero ellos guardan la muestra por un periodo de tiempo hasta que recojan un número de pacientes para poder poner a andar la máquina. Más o menos es lo que funciona. Nosotros, el laboratorio, por costo-efectividad, o no sé por qué, espera que exista un número X de muestras para poder poner la máquina a andar. Entonces, por lo menos en nuestro laboratorio funciona que se corre 2 veces a la semana. ¿Sería una ventaja tener los resultados antes? Probablemente sí, como decía señor
Álvaro Vélez. Sería bueno en 1 o 2 días, máximo sería ideal. Tanto como 20 minutos no creo necesario, pero 1 o 2 días sería perfecto. Y efectivamente sí, cuando se introducen pruebas especializadas, marcadores tumorales como estos, siempre está la coyuntura de poder tener un buen volumen de muestras para poder tener un buen costo de eficiencia del aprovechamiento del estuche. Y eso lo hemos vivido pues, por estos anteriores años que hemos trabajado precisamente en pruebas endocrinas en nuestro laboratorio. Pero así como preguntaba ahora que qué pueden esperar los médicos y los pacientes con esta nueva tecnología, precisamente el punto es ese. Nosotros representamos a Thermo Scientific para estos marcadores y precisamente la alianza que estamos haciendo para poder lanzar y tener éxito y poder cubrir un gran mercado es poder ofrecer un servicio ojalá el mismo día, de tal manera que el sacrificio es precisamente que aunque no haya un costo-beneficio de aprovechamiento del estuche, si queremos promoverlo de una manera con reportes muy rápidos, de tal manera que pues, sea muy acogido en el medio. Entonces, pues, el sacrificio va a ser inicial entre Laboratorio Clínico Endocrino y Thermo Scientific en ese desaprovechamiento de estuches que de todas maneras se van a perder unas buenas pruebas porque si lo vamos a procesar día a día, pues entonces eso sucede. Hay un lote y se tiene que recoger y preparar los platos, ya que primero recoger las muestras, pero también hay otros instrumentos que sí, se puede poner la muestra del paciente y se puede correr inmediatamente. Y este es uno de estos, no el único, pero sí uno de estos. Y luego hay que separar el costo-efectividad y cuanto más muestras reciba el laboratorio, pues más baratos serán los resultados. A mí sí me parece bueno que haya una centralización del tamizaje prenatal, sino también en oncología. Mejor que el paciente vaya a un centro de oncología en vez de otros médicos que solamente ven unos pocos pacientes. Es mi experiencia, habiendo visto lo que pasa ya durante muchos años, y para el tamizaje clínico también es válido. Entonces tal vez en Colombia se desarrollen unos 2 centros muy especializados en cada ciudad, y por qué no crear círculos de excelencia poniéndose de acuerdo en los estándares, porque finalmente el programa de tamizaje es para la región y el desempeño general tiene que ser bueno, y crear un círculo de excelencia con todos los centros con capacitación especial, y para centralizar los laboratorios, porque todos los laboratorios pueden hacer todos los ensayos, pero tal vez sería más sensato centralizar. En Alemania no es así, tenemos descentralización completa. Y por ejemplo en Suiza tienen lo mismo privado que en Alemania, pero lo tienen centralizado. Y están de acuerdo con los estándares. Probablemente ustedes también hayan oído esto de Fruit. Pues podemos apoyar esa forma de crear círculos de excelencia. Hay que ver qué tan grande es, si es país o no. Bueno, lo que pasa con esta teoría es que nosotros tenemos una complicación a nivel de centralización que ya se ha planteado muchas veces, por lo menos en tamizaje neonatal, y la política nacional es total descentralización, es decir, que cada departamento funcione de forma autónoma, y creo que esa sería la política para este tipo de programas a nivel prenatal. Por eso se complicaría un poco la creación de centros especializados para el tamizaje. Usted mencionó el tema de precio como un factor sumamente importante para, entre comillas, masificar el tema de tamizaje prenatal.
Y también hablamos un poco del tiempo de respuesta y que sería importante, dice usted, 1 o 2 días en algo atractivo. ¿Existe algún otro factor que para usted sea realmente contundente e importante tener en cuenta para esto? Además del precio y del tiempo de respuesta. La calidad de la medición, el coeficiente de variación que nos han mostrado hoy, pues la eficiencia de la prueba. Yo creo que digamos que esto que nos han mostrado hoy ya es una ventaja grande y pues obviamente es algo por lo cual nosotros tenemos que pretender cuando estamos haciendo bioquímica, pues que sea obviamente una buena bioquímica, que sea confiable. Y básicamente esas dos cosas, tiempo y precio, pero de verdad que yo me enfoco en el precio porque yo creo de verdad que aunque podemos ir abonando el terreno para que algún día se cubra la bioquímica, creo que va a durar bastante tiempo en que el gobierno decía meterse en una política de tamizaje para trisomía 21 cuando tiene una tasa de mortalidad materna por otras razones muchísimo más alta en la cual invertir. Entonces, creo que es una realidad un poco lejana y por eso creo que el precio va a ser una variable muy importante porque va a ser la paciente quien lo va a seguir cubriendo. Entonces,